Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Marcos Gómez Aguilera. Soy juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y bueno, pues voy a exponer la ponencia Las acciones judiciales civiles en la ocupación ilegal de inmuebles. En primer lugar, quería agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Granollers la invitación para impartir esta ponencia y, en concreto, al colectivo de Grupo de Abogados Jóvenes del citado colegio por las mismas circunstancias. Pues bien, dicho esto y entrando en materia, lo que nos atañe en concreto son, como digo, las acciones judiciales civiles en lo relativo a la materia de la ocupación ilegal de inmuebles. En este sentido, pues hemos de destacar que la Ley 5/2018 de 11 de junio modificó en algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil las acciones judiciales civiles para, bueno, pues lo que, como decía el preámbulo de la Ley 5/2018, para dar solución a un conflicto que se estaba produciendo en aquel momento y que a día de hoy, en la actualidad, se sigue produciendo, que son aquellas ocupaciones no consentidas ni toleradas por los legítimos poseedores de viviendas. Es por ello que el preámbulo de la Ley 5/2018, que dice que no es ajeno a la existencia de incluso, viene a decir, de entidades organizadas o mafias organizadas que con fines lucrativos proceden a las ocupaciones ilegales de vivienda, y no siendo ajeno a esta problemática, pues es por ello que en su momento se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil para buscar procedimientos ágiles y soluciones lo más urgentes posibles a la situación de vulnerabilidad que se estaba produciendo en aquel momento y que, ya digo y repito, que se produce a día de hoy. Es importante tener en cuenta, y lo veremos a lo largo de la ponencia, la delimitación en cuanto a la vía penal y la vía civil. Es decir, en todo caso, y teniendo en cuenta, como la propia Ley 5/2018 dice, que la vía penal debe ser la última ratio, el último recurso al que acudir, pues hemos de tener muy en cuenta pues esa dicotomía que existe entre lo que sería el delito leve de usurpación y la inexistencia del mismo y en ese caso la eficacia de la medida que se provea a efectos de poder cuanto antes solucionar el problema desde el punto de vista del perjudicado o víctima en su caso del delito. En cuanto a los conceptos propiedad y posesión, pues la regulación básica de los mismos la encontramos en el Código Civil, tanto en el artículo 348 en cuanto al derecho a la propiedad y la acción reivindicatoria, como a su vez también el artículo 446 de respecto al derecho de todo poseedor para ser respetado en la posesión en caso de perturbación. Evidentemente hemos de tener en cuenta el conjunto de articulado del Código Civil y en concreto también artículos 438 sobre la adquisición de la propiedad y el artículo 441 que efectivamente prohíbe el uso de la violencia para adquirir la posesión. Las acciones judiciales del Código Civil están basadas en las acciones que ya conocemos de sobra, que son las declarativas de dominio y la acción reivindicatoria o reivindicativa del mismo. En cuanto a la delimitación de las acciones, muy a tener en cuenta, como decíamos al inicio, aquellas que corresponden al orden civil y cómo deberíamos delimitarlas de las acciones penales o que corresponden a la vía penal en base a la calificación del delito que corresponda, ¿no? En cuanto a las acciones civiles, pues bueno, pues tenemos tres acciones cuya tramitación por razón de la materia procesalmente se rige por el juicio verbal, que seguidamente detallaremos cada una de ellas y evidentemente siempre tendremos las acciones declarativas o reivindicativas a través del juicio declarativo ordinario correspondiente. Pero quizá lo que nos atañe más en este caso y a esta ponencia es, de manera más detallada, hablar de las acciones de recuperación de la posesión, que como ya digo, fueron incluso modificadas por la Ley 5/2018 y que vienen reguladas todas ellas en el artículo 250, apartado primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si bien hay que distinguir las circunstancias de cada una de ellas. El desahucio por precario se regula como acción en el ordinal segundo del 251, la tutela sumaria para la recuperación de la posesión se regula en el ordinal cuarto del mismo precepto y lo que denominaríamos los juicios verbales sumarios de efectividad para recuperar la posesión
que se regula en el Ordinal Séptimo. En unas breves pinceladas, hacerles constar que, evidentemente, la delimitación de las acciones civiles y penales, para los que incluso se dedican a la materia penal, ya saben que debe cumplir sobre todo el tipo delictivo correspondiente para que podamos acudir al enjuiciamiento del delito correspondiente. Pero bueno, yo les he puesto aquí los delitos que probablemente estén muy relacionados con la situación, siempre y cuando tengamos en cuenta que el principio de intervención mínima o el principio de intervención mínima del derecho penal o incluso el principio de proporcionalidad podría jugar en contra del enjuiciamiento de las causas o de las acciones, mejor dicho, judiciales penales que correspondan. El fundamento de la acción civil lo encontramos en el artículo 446 del Código Civil, que dice que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión y si fuera inquietado en ella deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. Bueno, en muy parecidos términos nos encontramos que el precepto 522, apartado séptimo del libro quinto del Código Civil de Cataluña, pues establece que también los poseedores y detentadores tienen pretensión para retener y recuperar su posesión contra cualesquiera perturbaciones o usurpaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación procesal. Bueno, pues esto sería el fundamento básico de las acciones civiles correspondientes y ahora entrando en cada una de ellas y empezando por la figura del precario, que como ya les he dicho con anterioridad, pues en cuanto al juicio verbal por precario viene regulado en el artículo 251, apartado segundo, como esa acción posible de aquellos que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana cedida en precario por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. Bueno, en definitiva, se trata de que encuadrando la figura jurídica del precario, la situación que se produzca, aquella situación de hecho por la cual se está utilizando un bien de manera gratuita por parte de pues un poseedor inmediato y que no tiene además título, el poseedor legítimo solicita la recuperación del bien. En definitiva, es la recuperación que en su momento pudo consentir o tolerar para utilizar, pero que ahora el legítimo poseedor, ya sea dueño, ya sea usufructuario o cualquier esa otra persona con derecho a poseer, quiere recuperar la posesión. Importante a tener en cuenta, hay que distinguir el precario del comodato. Ya saben ustedes que el comodato es un título al final que legitima al poseedor para poseer. Pero de manera muy concreta podríamos decir que al final no deja de ser el comodato un préstamo gratuito de la cosa durante un tiempo determinado o para un cumplimiento de un fin. Y esa es la situación coyuntural o interina que distingue al comodato del precario, que al fin y al cabo el precario es para uso durante un tiempo indeterminado y no para el cumplimiento de ningún fin en concreto. Esa sería la distinción en rasgos generales, aunque la jurisprudencia, como en las sentencias que ya les indico aquí del Supremo de 23 de abril de 2015 o alguna más reciente de las audiencias provinciales como la de Girona de 14 de mayo de 2020, pues entran más a fondo sobre esta distinción. Bien, el juicio de desahucio por precario pues requiere que la legitimación la tenga el legítimo poseedor, claro, la legitimación activa. Y la pasiva, pues la persona que posee sin tener ningún tipo de título. A destacar y como rasgo fundamental de este tipo de juicio es que es un juicio que tiene efectos de cosa juzgada y por lo tanto, teniendo efectos de cosa juzgada, como ya reconoció la jurisprudencia, se admiten todo tipo de causas de oposición amplias en cuanto a su forma y su fondo correspondiente. En cuanto al juicio de recuperación de la posesión o tutela sumaria de recuperación de la posesión, pues el ordinal cuarto del 250, apartado primero del enjuiciamiento civil, establece que esas acciones de tutela sumaria las podrá ser instada por cualquier poseedor que haya sido despojado de la posesión o perturbado en su disfrute. Y a tener en cuenta que la Ley 5/2018 introdujo un nuevo apartado en este ordinal cuarto que básicamente lo que viene a decir es que se puede recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, pero que además las personas que pueden acudir a esta vía de recuperación de la plena posesión y que ahora veremos incluso lleva a un incidente incluso de cautelar sumarísimo, pues solamente y exclusivamente serían las personas físicas
los entes públicos o incluso las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer. Por lo tanto, estamos ante una cuestión que queda bastante delimitada a partir de la Ley 5/2018 en cuanto a su legitimación activa. A tener en cuenta, nuevamente, en esta breve pincelada sobre la tutela sumaria de recuperación de la posesión, que se trata de un juicio de cognición limitada, como ya reconoció el Tribunal Constitucional en la sentencia 32/2019, que, como saben ustedes, desestimó el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 5/2018. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nada más y nada menos que el juez conocerá de manera muy limitada sobre la existencia del título del actor o, en su caso, sobre la inexistencia del título del poseedor que está ocupando legítimamente el inmueble. Y, por lo tanto, las causas de oposición son tasadas. Característica trascendental de este tipo de acción, y es que no tiene efectos de cosa juzgada material la sentencia que se dicte. Por lo tanto, pueden existir procedimientos posteriores a la misma. El juicio verbal de recuperación de la posesión, ya les he indicado la legitimación activa, su limitación concreto. En definitiva, excluye a personas jurídicas con ánimo de lucro este tipo de acción. Y en cuanto a la legitimación pasiva, han de tener en cuenta que el que debe ser demandado es el autor mediato o inductor y el autor material, pero nunca autores instrumentales. Aquellos grupos organizados donde dan lugar a la ocupación de las viviendas, pues evidentemente el quien debe ser demandado no es el grupo, independientemente de otros tipos de acciones que pueda caber. Sentencia en este tipo de juicio, pues de recuperación de la posesión, han de tener muy en cuenta que, como les decía, el juicio de cognición limitada admite únicamente oposición sobre la existencia del título del ocupante o de la inexistencia del título del actor, dado que no tiene efectos de cosa juzgada y las partes podrán acudir a otro tipo de procedimiento declarativo posteriormente al mismo. Pero como no tiene efectos de cosa juzgada, a su vez no cabe reconvención por virtud del 438, apartado primero del enjuiciamiento civil. Y a destacar es que dentro de este juicio verbal, el 441.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido también con la reforma de la Ley 5/2018, permite que el demandante solicite con su demanda la entrega inmediata de la posesión. Y esto se convertiría en un incidente en concreto de manera urgente, por el cual se le va a requerir por 5 días al ocupante de la vivienda para que aporte título. Y de no aportarlo, se va a proceder a dictar auto frente al cual no cabe recurso para poner a disposición de la parte la posesión de la vivienda. El juicio de efectividad de posesión, regulado en el artículo 251.1.7 del enjuiciamiento civil, está relacionado con el derecho de propiedad y, en concreto, con la protección a los derechos reales inscritos en los registros de la propiedad. Legitima, lógicamente, para proteger de estos derechos, que como contenido el alcance del derecho de propiedad, como ya hemos dicho, incluye el derecho de posesión, pues en este caso la legitimación activa será del titular del derecho real inscrito en el registro de propiedad. Por lo tanto, sí incluimos en este caso a las personas jurídicas. A tener en cuenta y a destacar, el procedimiento requiere en concreto que con la demanda se acompañe una serie de documentación, entre otros y fundamental la certificación de la inscripción del derecho real en el registro de la propiedad que queremos proteger. Y además, no solamente eso, sino que el demandante deberá indicar si solicita del demandado, aquel ocupante, por ejemplo, de la vivienda, si solicita que se le reclame caución para poder contestar a la demanda, de tal manera que si si así lo solicita y el demandado no procede a ello, se va a dictar inmediatamente sentencia estimando la demanda correspondiente de tutela de la posesión. Eh, eh, a tener en cuenta una vez más sobre las características de este tipo de procedimiento es que no surte efectos de cosa juzgada, y esto vale todo lo dicho con anterioridad. Y en cuanto a la prescripción para acudir a este tipo de acción, pues tenemos la prescripción de 30 años del 1963 del Código Civil. En concreto, tengan en cuenta que para la otra acción que hemos visto con anterioridad, la de la tutela sumaria, el plazo prescriptivo es de 1 año, en concreto. Bien, la sentencia que se dicte en este caso, pues evidentemente, como digo, va a abordar las cuestiones de falsedad del título o falta de inscripción, o incluso la existencia de la posible prescripción adquisitiva si así la alega el demandado.
Bueno, muy brevemente indicar que en cuanto a la delimitación de la vía penal, como ya he dicho con anterioridad y no quiero reiterarlo, han de tener muy en cuenta que el mayor conflicto se produce en estos casos entre el delito leve de usurpación, sobre todo el delito leve de usurpación sin violencia o intimidación, y la acción civil. ¿Cuándo podemos decir que estamos en un caso o en otro? Pues es importante que tengan en cuenta dos cuestiones. El bien jurídico protegido, ya lo ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid a través de la sentencia de 20 de septiembre de 2010, para este tipo de delito sería la posesión y no la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente cualquier cuestión relacionada con el título, con la propiedad o con el derecho a poseer por ser propietario o no serlo o adquirirlo, no entraría dentro del encaje del artículo correspondiente del delito leve de usurpación. Y que la lesión del bien jurídico protegido requiere de un perjuicio al titular del patrimonio afectado, como ya ha dicho la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 8 de mayo de 2020. Bueno, esto es lo que quería exponerles y espero que haya sido de utilidad la ponencia. Nuevamente agradecerles la invitación a la misma y a su entera disposición. Gracias.